él destituye a su tutor. Yo sé cómo tú.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galén. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización en tomografía computada, con el módulo de dosimetría y protección radiológica en tomografía computada. A cargo de la ponencia estará el doctor Camilo Cárdenas Moreno desde Colombia. Por favor, antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Ante cualquier duda o consulta, el doctor lo va a responder al final de la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctor Camilo Cárdenas. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches, Magali. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF. Un placer, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con un diploma en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha bien. Dale, perfecto, muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre protección radiológica en tomografía computarizada. Decimos entonces en este orden de ideas que la radiación ionizante, por su parte, no puede ser detectado con ningún sentido humano. Esto hay que tener presente que la radiación ionizante no se ve, no se escucha, no se siente el calor, lo cual pues va a conllevar a la aplicación tecnológica de este tipo de radiaciones. De acuerdo, pues a que se encuentre sujeta ya a una serie de regulaciones con el objetivo siempre de poder reducir al mínimo el riesgo que implica su uso. ¿Listo? Definimos entonces la radiación ionizante como aquella radiación, ¿ya? La cual va a tener consecuencias negativas, consecuencias complejas en el cuerpo, ¿ya? Como puede ser el desarrollo de un CA, alopecia, ¿ya? Y la cual pues tiene una serie de órganos de los sentidos con alta sensibilidad a la radiación, ¿listo? Entre ellos, pues cabe traer a colación que el órgano que tiene mayor sensibilidad a la radiación, por su parte, va a ser el cristalino, ¿listo? ¿Cuál va a ser el objetivo de la protección radiológica? Realmente el fin, ¿ya? Y el objetivo que se busca siempre realizar con este término es poder concientizar al personal del buen uso de los elementos de protección personal, de poder buscar siempre la manera de reducir la cantidad de la radiación en el cuerpo, de tal manera que pues siempre se tenga en cuenta diferentes aspectos como lo es eh, la simbología alara,
¿ya? De poder usar a nuestro favor el tiempo, la distancia y el blindaje. ¿El blindaje en cuanto a qué? En cuanto al uso de elementos de protección personal que por su parte pues cuenten con la presencia de plomo como tal. Bien. ¿En qué consiste la protección radiológica? Resulta que la protección radiológica, ya, por su parte, consiste en la aplicación de una serie de conocimientos, los cuales para poder conseguir que el uso de las radiaciones ionizantes se lleve a cabo de manera que se pueda evitar la producción de una serie de efectos biológicos adversos, los cuales pues van a ser bastante negativos, ¿ya? Para la salud del individuo, ya sea del operador de equipos radiológicos, de los pacientes, entre otros. Bien, es importante aplicar a la práctica médica, tanto al personal médico, ya sean médicos radiólogos, médicos generales, personal tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, los cuales pues también se conocen con el nombre de licenciados en radiología, técnicos, operadores de rayos X, entre otros, así como lo son otras profesiones, ya las cuales eh, cumplen funciones importantes dentro del servicio de radiología. Dentro de estas podemos traer a colación todo lo que es personal de enfermería, ya sea en la preparación de pacientes para administrar medios de contraste, en la parte asistencial, teniendo presente un acompañamiento permanente a aquellos pacientes que realmente lo requieren, ¿ya? Y necesitan siempre una ayuda importante, la cual generalmente y de primera mano siempre se brinda por el personal de enfermería, ya quienes en el proceso del área asistencial, pues son los que más comparten tiempo con el paciente, ya y son los responsables de eh, las diferentes funciones como el aseo personal del mismo, ya verificar que se encuentre en óptimas condiciones, entre otros. Importante tener en cuenta que la protección radiológica entonces no solamente va a abarcar este tipo de personal, sino que por su parte también a los pacientes, el público en general y al medio ambiente. ¿Por qué? Porque la radiación no solamente va a emitir una serie de efectos preocupantes y negativos para los seres humanos, sino también para el medio ambiente. Bueno, por otro lado, y no menos importante, tenemos entonces los objetivos generales. ¿Qué objetivos generales cabe traer a colación? Entonces, siempre se va a evitar la aparición de los efectos determinísticos, se va a buscar reducir, a buscar minimizar la probabilidad de los efectos estocásticos y por otro lado, pues verificar todo lo que son los objetivos específicos. Entonces, dentro de los objetivos específicos, ¿de qué podríamos hablar? Podríamos hablar de eliminar el temor a la radiación, pero sin ignorar ni subestimar el riesgo. Entonces, en este orden de ideas no significa que no se le preste la atención necesaria, ni que se le vaya a prestar, a evitar dar la asignación del valor, ¿verdad? Y el comprometimiento social que ésta requiere, sino que pues por su parte hay que también concientizarnos de que hay muchas maneras de poder buscar protección y no estar inmerso ante
escalas de radiación que puedan llegar a afectar el cuerpo de una manera importante. Por otro lado, entonces, darle confianza al personal en general para que pueda cumplir su desempeño dentro de las diferentes labores que se requieren dentro del área de radiología, como lo son a partir de una serie de programas de capacitación en el buen uso de la radiación. Entonces, la radiación obviamente siempre va a tener consecuencias, ¿ya? Siempre va a generar una serie de cambios importantes y trascendentales en el cuerpo, pero pues no significa que deje de ser vital, ¿ya? Y que tenga una función tan relevante pues dentro del área de la salud. ¿Por qué? Resulta y pasa que pues el uso de la radiación ha sido elemental en el diagnóstico, ¿ya? Y en el desarrollo de diferentes medios tecnológicos que nos ayudan a poder identificar, ¿ya? Y poder corroborar de una manera fehaciente, de una manera efectiva, de una forma real, diferentes signos de un paciente y de esta manera pues corroborar eh, un diagnóstico asertivo. Por otro lado, entonces evitar la radiación innecesaria también es importante nombrarlo en la noche de hoy, teniendo en cuenta entonces no solamente al personal que los opera, ya que eh, comanda cada uno de estos equipos, sino al público en general, a los pacientes y al medio ambiente. A los pacientes como entonces evitando lo que son radiaciones secundarias, ya sea para los familiares o inclusive para el mismo paciente, a buscar la forma de complementar estudios a partir del uso de una sola exposición a la radiación. Esto me refiero entonces a pacientes que pueden tener 3, 4 estudios, ya pues sencillamente dentro de tomografía computarizada nos da la opción del equipo de generar un scope view mucho más amplio, un topograma más amplio, ya, y poder abarcar el cajón pues en la silueta y en los espacios necesarios que se buscan analizar y pues de esta manera emitir radiación en un solo estudio y a partir de ese estudio, pues poder crear las diferentes reconstrucciones solicitadas, pues con el objetivo previo e importante de adquirir los estudios y pues tampoco irradiar el paciente más de lo necesario, ya, o administrar mucho más contraste de lo que realmente puede sugerirse, ya, para el paciente dependiendo su índice de masa corporal. Bien, dentro de los principios de la protección y de la seguridad radiológica, entonces vamos a tener fundamentalmente los siguientes. Tenemos la justificación, tenemos la optimización, la limitación de dosis. Dentro de la justificación decimos entonces que no se deberá efectuar ninguna actividad que pueda producir exposición a radiación, a menos que pues vaya a tener un beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad, de modo pues que compense siempre más el riesgo causado, es decir, la práctica del uso de la radiación ionizante debe causar un beneficio más que un daño. Esto entonces siempre debe haber una justificación previa, no es irradiar por irradiar, ya literalmente es que tenga una razón de peso para poder realizarlo. Por otro lado, tenemos entonces la optimización. Decimos entonces que la magnitud de la dosis individual, el número de personas expuestas y la posibilidad de recibir dosis se deben de mantener tan bajas como razonablemente sea alcanzable. ¿Listo? Considerando
recursos técnicos, recursos humanos, recursos económicos y factores sociales. ¿Listo? Esta optimización, pues vamos a hacer una relación directa con el principio de Alara. ¿Listo? Ya posteriormente vamos a tocar el tema. Por otro lado, tenemos entonces la limitación de las dosis. La exposición de personas expuestas debe estar sujeta a dosis límites, es decir, a dosis tan altas que pues no vayan a sobrepasar los estándares realizados ya o los estándares previamente consultados y estudiados pues para un paciente. Es decir, no se puede aplicar la misma cantidad de radiación ya a un niño de 4 años en comparación a un adulto de 30 años que pese 100 kilogramos, ya 200 libras. La cantidad de dosis va a ser diferente y los límites pues también van a ser distintos debido a la densidad y al volumen del cuerpo. Este tipo de frontera no debe superarse en condición normal. ¿Por qué no tiene que superarse? Sencillamente porque el uso excesivo de radiación pues también nos va a brindar estudios de pésima calidad, estudios que a la hora de la verdad no nos van a brindar información, ¿ya? Y lo que sí va a generar es la realización de un segundo examen para poder corroborarlo de acuerdo a que la primera placa ya quedó muy dura, es decir, tuvo exceso de radiación y pues por su parte no se va a poder verificar la información necesaria en cada uno de los planos. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de la placa, estoy hablando de radiación ionizante, entonces recordar que los equipos que utilizan radiación ionizante, en este orden de ideas, pues siempre son equipos de rayos X convencional, equipos portátiles, fluoroscopios, angiógrafos y el equipo de tomografía computarizada. ¿Listo? Entonces, cuando se suben las dosis, el kilovoltaje, el miliamperaje, ya lo que va a generar de forma importante es que el estudio realmente quede muy penetrado, quede muy duro, ya, y pues de esta manera no se pueda evidenciar estructuras importantes que con una radiación adecuada, ya, y propicia para el peso y la talla del paciente, pues si no se hubiera podido dar esta información. Irradiación y contaminación significa lo mismo. Bien, resulta que la irradiación, por su parte, vamos a considerarla como poder estar expuesto ya, de una manera cercana a una fuente que vaya a emitir radiación. Entonces puede ser ubicarnos cerca al tubo de rayos X, llámese en tomografía computarizada o rayos X convencional. Y por otro lado, pues la contaminación, vamos a poder definirla como aquella presencia de sustancias radioactivas en lugares no deseados. ¿Listo? Como puede ser la ropa, la piel o las mesas de laboratorio. Entonces esto es portar, ya es desplazar, es estar inmerso a diferentes fuentes de radiación, las cuales pues podrían estar en contacto directo con nuestro cuerpo, ¿ya? Y de esta manera pues generar contaminación no solamente en nuestro cuerpo, sino en todo eh, el ambiente y el sitio donde vamos a desplazarnos. Es vital que en prácticas con equipos de rayos X no puede haber contaminación. Entonces, pues es normal que vaya a haber irradiación porque se va a estar inmerso ante la fuente de radiación, más no ante los reactivos, ¿ya? Y ante las sustancias que generan radiación.
¿Listo? Entonces, es muy diferente estar expuesto a la radiación ionizante a estar contaminado con radiación. Decimos entonces ya que en la irradiación, la fuente de radiación no está en contacto con la persona y se va a presentar en fuentes selladas, emisoras tanto de radiación gamas y equipos de rayos X. La radiación concluye al poder alejarse lo suficientemente posible de la fuente, ¿ya? Pero pues obviamente poder generar el estudio correspondiente. Un paciente irradiado en forma externa es un paciente que no emite radiación, excepto si ha sido irradiado con neutrones. En cuanto a la contaminación, decimos que la fuente de radiación va a estar en contacto con el objeto, una contaminación externa o dentro del individuo, ya como contaminación interna, debido pues al consumo de algún tipo de sustancia radioactiva. Bien, es importante saber que pues la contaminación concluye cuando se ha retirado la sustancia contaminante del objeto y posteriormente haber hecho una desinfección adecuada. El efecto nocivo va a depender del tipo de radioisótopos, de la forma físico-química, de la actividad radiactiva y del periodo de decaimiento físico, tanto de la fuente como del periodo del decaimiento biológico. Hay que tener presente una serie de parámetros de protección radiológica. Entonces, cuando hablamos de parámetros de protección radiológica, vamos a hacer importancia dentro de la protección de los efectos adversos por el uso de la radiación ionizante, la cual pues va a depender del buen manejo de los siguientes parámetros. Parámetros como que, como la distancia, tanto de la fuente con el objeto. Entonces, siempre tener presente que dentro de los parámetros de protección radiológica, a mayor distancia, pues hay menor exposición. ¿Listo? El nivel de exposición va a ser mucho menor entre más distancia se tenga en relación con la fuente de radiación. Es vital, ya traerlo a forma de recomendación, que hay que mantenerse siempre lo alejado de la fuente de radiación tan lejos como sea posible. Por otro lado, tenemos el tiempo de exposición. Entonces, en este orden de ideas vamos a hablar del tiempo de exposición como aquel totalmente proporcional, que a mayor tiempo, pues va a haber mayor nivel de exposición a radiación y a menor tiempo, pues también va a haber menor nivel de exposición a radiación. En este orden de ideas se busca entonces siempre permanecer cerca de la fuente el menor tiempo posible para estar expuesto ante este tipo de sustancias y elementos. Finalmente tenemos entonces el blindaje. Dentro del blindaje entonces cabe resaltar que el uso de las barreras físicas para poder atenuar la relación, tal como lo son el plomo, el concreto, los Álvaro, mandiles ponemos espacio y otros o cerramos dispositivos. acá la puerta. Bien, por favor, aquellas personas que tienen el audio encendido, les agradecería si por favor lo apagan. Muchas gracias. Y otra serie de dispositivos de materiales de alta densidad.
Entonces, igual, este es totalmente proporcional, indicándonos que a mayor blindaje, pues va a ser, miento, no es totalmente proporcional, sino inversamente proporcional, es decir, a mayor blindaje va a haber menor exposición, ¿listo? Y a menor blindaje va a haber mayor exposición. Es decir, que entre más busquemos la forma de colocar barreras entre la radiación y el cuerpo, pues va a ser menor la exposición adquirida por el mismo. Bien, hay unos límites de dosis como aspectos generales, los cuales hay que considerar. Pero de los límites de dosis, estos son algunos valores fronteras o determinadas prácticas con radiación ionizante a efecto de prevenir efectos biológicos negativos. Entonces, dentro de esto, pues vamos a tener presente tanto el grupo expuesto como la limitación en dosis. Entonces, para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, hay un límite de dosis de 20 milisieverts de dosis efectiva, promedio en 5 años, de 50 milisieverts de dosis efectiva como máximo, pero no puede superar los 100 en 5 años. Tenemos los 150 milisieverts anuales de dosis equivalente en el cristalino, es decir, en los ojos, y 500 milisieverts de dosis efectiva, tanto en piel como en extremidades. Esto pues para personal de trabajadores ocupacionalmente expuestos. A nivel de estudiantes, durante la capacitación van a tener una exposición de 6 milisieverts al año de dosis efectiva, de 50 milisieverts al año de dosis equivalente en el cristalino y de 150 milisieverts al año de dosis equivalente en la piel. ¿Listo? Para el público, entonces, en general, ya cabe resaltar que va a haber una exposición de 1 milisieverts de dosis efectiva, de 15 milisieverts al año de dosis equivalente en el cristalino y de 50 milisieverts al año de dosis equivalente en la piel. Entonces, estos son datos ya de público que ocasionalmente ya pues puede llegar a tener exposición a radiación por algún examen esporádico, ¿ya? Que se vaya a realizar, más no para aquellas personas, ¿listo? Que tienen exposiciones de manera frecuente, ya que pues por su parte se puede estar haciendo algún tipo de uso de la radiación, ¿ya? Con fines, ¿ya? Y con efectos de radiación concreta o radiación dirigida a puntos específicos del mismo cuerpo. ¿Listo? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, ya que pues, en este tipo de personas realmente se buscan otras opciones, ya que pues cuando están tan expuestas ya por fines terapéuticos, por fines de salud, pues se va a buscar eh, el uso de elementos de protección también, ya como pueden ser protectores gonadales, gafas plomadas, ya en sitios que no sea necesario exponer la radiación y también cerrar los cajones del tomógrafo, ya y de radiación en concreto, ya pues para que vaya a exponer la menor cantidad de tejido posible.
Límites de dosis, aspectos particulares. Entonces, cabe nombrar que dentro de los límites de dosis, ya para la exposición ocupacionalmente, ya, de todo trabajador son de aplicación en el caso de la aplicación y de la exposición ocupacionalmente de mujeres embarazadas. Entonces, en caso de que se encuentren en estado de gestación confirmado, ¿ya? Se va a aplicar un límite de dosis equivalente, suplementario a la superficie abdominal de la mujer en el tronco inferior de 2 milisieverts durante el resto del periodo del embarazo. Por otro lado, tenemos entonces el límite de dosis, ¿ya? En comparación al paciente, el cual en radiodiagnóstico la dosis entregada debe ser la mínima posible y en radioterapia la dosis en la parte del tejido a tratar debe ser la más alta y en tejido sano la mínima posible. Entonces ya estos son pacientes que realmente tienen exposición frecuente, tienen exposición diaria, ya o dependiendo pues el criterio médico, pero pues es necesario, ya, brindar también elementos de protección, ya que su uso terapéutico no es ocasional, sino que es muy constante. Por otro lado, entonces vamos a tener claridad dentro de los sistemas de control y de protección radiológico. Entonces, dentro de esto vamos a tener una serie de definición y de delimitación del área de trabajo dentro de rayos X. Entonces, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ¿ya? Conocida como la ICRP, va a definir los tipos de área de trabajo en dos. Entonces, tenemos el área controlada, que es el lugar donde existe la posibilidad de recibir más de 6 milisieverts al año a cuerpo entero o más de 3/10 de los límites para cristalino, piel y extremidades. Entonces, es necesario seguir una serie de procedimientos especiales de trabajo conducentes también a poder minimizar los niveles de dosis debido a las radiaciones ionizantes. Entonces, un claro ejemplo de esto va a ser la sala que va a alojar el equipo de rayos X, donde se va a encontrar la consola de mando, donde se va a encontrar el vestuario de los pacientes, el cuarto de revelado, siempre que se encuentre dentro de la sala de rayos X. Esto por otro lado tenemos entonces también el área supervisada, el cual pues no siendo controlado va a existir la posibilidad de recibir más de 1 milisieverts al año o una dosis superior a 1/10 de los límites para cristalino, piel y extremidades. Entonces, un ejemplo de estas áreas supervisadas van a ser la sala de espera, las oficinas de informes, los lugares continuos al servicio de radiación. Esto pues con el fin de verificar que la radiación realmente no vaya a salir de las paredes plomadas, llegando a inhabilitar el uso entonces de equipos debido a la poca infraestructura y a la débil infraestructura presente, a la cual está colocando en riesgo a todo el mundo. Dentro de la distribución de áreas, en una sala de rayos X, entonces tener siempre presente que la sala de control se debe de posicionar frente a la camilla, ¿ya? Y al equipo de rayos X para poder verificar el correcto estado de salud, la evolución y las consecuencias que vaya a emitir la misma en el paciente. Entonces, también como hablamos de tomografía computarizada de manera concreta y específica,
pues también poder verificar los cambios que vaya a generar el cuerpo a medida que vaya a ser expuesto con radiación y con medios de contraste. En el diseño de estas instalaciones, entonces decimos que el propósito de una instalación y distribución posterior de áreas de trabajo en un servicio de rayos X es siempre con el objetivo de brindar protección radiológica al personal del departamento de rayos X, a los pacientes cuando no están siendo explorados, entonces pacientes que tienen que encontrarse en zonas aledañas o continuas al servicio, al público ya, y a los visitantes o acompañantes de los pacientes, teniendo presente entonces que estos son pacientes que tienen dificultades dentro de su marcha, que tienen a veces necesidades y dependencia de un tutor o una persona que pueda estar colaborándoles de forma ya sea permanente o ocasional, pues para que puedan cumplir sus funciones naturales y pues poder desplazarse de una manera mucho más sencilla dentro de las instalaciones hospitalarias. Entonces, bien, por otro lado, las personas que trabajan en áreas adyacentes o próximas a las instalaciones de rayos X, ya, también es importante que pues, se cuente con una infraestructura propicia, con una infraestructura segura, porque al estar expuestos a radiación todo el tiempo, sin instalaciones que cumplan las reglas mínimas, pues va a traer consigo una serie de consecuencias nefastas, ya de consecuencias complejas para el público en general. Entonces, bien, los datos requeridos van a incluir, también pues van a considerar el tipo de equipo, ¿ya?, con el cual se realiza la adquisición de la imagen, es decir, la cantidad de canales con los que cuenta el equipo, el uso o la carga de trabajo, entonces por eso es necesario llevar una tabla, ¿ya?, la cual pues se pueda reposar y se pueda adjuntar la cantidad de datos más específicos como el IVOL, como el DLP o la cantidad de radiación que sufrió el cuerpo en la adquisición de toda la toma del estudio de tomografía computarizada. El tipo de suspensión y la dirección de las primario, logrando pues soportarse en el techo, en el suelo y en un arco. La ubicación del operador, entonces es necesario, ¿ya?, que se vaya a tener un sitio con condiciones sólidas, con condiciones importantes que vayan a evitar pues una radiación constante, sabiendo que pues son personal ya que vive inmersamente expuesto, no de forma ocasional, sino de forma diaria a la radiación, ¿ya? Entonces es necesario más que el uso a veces de elementos de protección personal, que mínimamente pues todas las salas se encuentren en condiciones óptimas para poder operar, ¿ya?, y para poder dar el visto bueno del uso de radiación. Y finalmente, pues las áreas continuas. El uso de las señales de advertencia también es importante, ya para alertar a todo el personal de que se encuentra ante presencia de radiación. Los ambientes de trabajo, por su parte, tienen que estar debidamente demarcados y señalizados a modo de poder restringir, ¿ya?, el ingreso de personas extrañas al servicio y poder evitar radiaciones
no justificadas. ¿Listo? Es decir, entonces, eh, traer el paciente equivocado, tomar el estudio inadecuado o un estudio no ordenado que no esté justificado, ya también va a ser motivo importante de radiaciones a veces no justificadas, ya porque muchas veces en los servicios, ya llámese hospitalización, observación, urgencias, ya no se entrega en turno de la forma adecuada, ya y pues el paciente al ignorar que la radiación genera tantos problemas de salud, no dice nada, ya e inclusive ya se toman a veces dobles estudios debido a la falta de comunicación entre servicios y entre el mismo, ya por no tener en cuenta que son pacientes que ya se ha tomado el estudio de manera previa. Bien, entonces decimos que en color rojo se va a tener un riesgo de radiación, va a señalizarse y a justificarse como el área controlada. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces el riesgo de radiación de color amarillo. Este riesgo de radiación, pues, nos va a indicar que es el área supervisada. ¿Listo? Entonces, el área controlada es donde va a haber exposición directa con radiación, es decir, la sala, el lugar donde se encuentra el paciente. Y por otro lado, pues tenemos el área supervisada, que el área supervisada ya estaría enmarcada ya en sitios aledaños e inclusive eh, en el lugar de comando del equipo. Es importante entonces también saber que hay cierto tipo de monitoreo de áreas y de vigilancia de dosimetría de forma individual. Entonces, el control de las tasas de las dosis en el área de trabajo se va a realizar a través de una serie de monitoreos fijos o monitoreos portátiles a ciertas áreas específicas. Entonces, hay una serie de equipos que nos van a prestar información de peso para poder identificar si estamos realmente ante la radiación que se muestra, ante la radiación que se sugiere y no que se está trabajando por encima de los parámetros normales. La vigilancia dosimétrica individual al personal ocupacionalmente expuesto se va a hacer también mediante el uso de dosímetros. Entonces, hay dosímetros de película y hay dosímetros termoluminiscentes e inclusive tenemos dosímetros digitales. Entonces, estos son dosímetros individuales de uso personal, ¿ya? Los cuales pues se van a llevar de forma permanente el tiempo necesario con el objetivo de poder brindar información efectiva de la cantidad de radiación que recibe esa persona de forma específica durante sus turnos laborados dentro de la institución. Y pues esto nos va a arrojar si realmente sí se están cumpliendo con parámetros y con formas de protección de vidas, ¿no? Por otro lado, entonces tenemos unas recomendaciones para el uso correcto de dosímetros individuales. Tener entonces presente que estos son de uso personal e intransferible, entonces son de uso único. Debe ser usado durante todo instante de trabajo, en áreas controladas y en áreas supervisadas. Siempre se debe llevar a la altura del pecho. Pasado las horas laborales se debe guardar en lugares lejos de campos de radiación ionizante. Su uso es altura del tronco superior izquierdo. El periodo de acumulación de dosis, ya por su parte, se va a conocer como el tiempo de uso y generalmente pues, son dosímetros que van a realizarse un cambio
de forma mensual, ¿ya? Y se van a colocar entonces colores distintos para poder identificarlos. Los dosímetros van a tener también la característica de no ser abiertos por ningún motivo, entonces estos vienen sellados. Cualquier manipulación podría alterar la información contenida. Entonces, esta es una razón previa de por qué siempre vienen totalmente sellados. Es un derecho del usuario conocer el reporte de la dosis mensual y un tiempo prudencial a partir de la entrega o finalización en el periodo de uso. Entonces, de forma mensual se tiene que dar a conocer el nivel de exposición del mismo. Los dosímetros no protegen, ¿listo? Los dosímetros por su parte lo que van a brindar es información de la cantidad de dosis de radiación que se puede recibir. Decimos en este orden de ideas, entonces, ya para comenzar a dar por culminada la capacitación, que la protección radiológica es la especialidad que se encarga de poder estudiar los efectos de las dosis producidas, ya sea por la radiación ionizante, y los procedimientos para proteger a los seres vivos de las mismas. Cuando hablamos de los seres vivos, entonces recordar y hacer especial énfasis de que no es solamente seres vivos en seres humanos, sino también animales, ¿ya? Y el medio ambiente y la exposición de manera general. ¿Cómo se organiza? Entonces se tiene que organizar con una serie de organismos competentes, establecer un conjunto de medidas para habilitar el servicio, hacer el uso seguro de radiación ionizante, garantizar la protección de individuos. Los riesgos según la fuente de radiación van a ser a modo de exposición externa, con fuentes que no estén en contacto con la persona, fuentes de radiación gamma y equipos de rayos X. La exposición externa va a concluir al poder alejarse de la fuente o al alejar la fuente. Entonces, dentro de las magnitudes radiológicas tenemos la radiometría, la dosimetría y la radioprotección. La radiometría, por su parte, va a tratar ya con una serie de magnitudes asociadas a unos campos de radiación, como lo son la cantidad, como lo son la calidad del haz, el kilovoltaje, el miliamperaje y la carga del disparo. Entonces, dentro de estos parámetros hay unos que nos dan profundidad, hay unos que nos dan eh, calidad en cuanto a penetración y otros encargados pues del tiempo en el cual se está exponiendo el paciente y el área específica. Entonces, dentro de la dosimetría tenemos una serie de magnitudes relacionadas con la medida de energía absorbida y de distribución, exposición de dosis absorbida, y dentro de la radioprotección tenemos entonces magnitudes relacionadas con el efecto biológico de las magnitudes dosimétricas, ya sean por dosis equivalentes en tejidos o en dosis efectivas. En concreto, entonces siempre hay que tener una protección en cuanto a la distancia, el tiempo y el blindaje. Estos son términos que no se deben de pasar por alto. De hecho, se tiene que hacer una especial importancia ya para sugerir siempre el uso previo de elementos de protección personal, evitar la cantidad de tiempo y tener una ubicación exacta, ¿ya? Y no estar expuestos ante fuentes de radiación, mucho más de lo sugerido. Entonces, tener presente que generalmente los órganos que principalmente son sensibles va a ser los cristalinos, es decir, los ojos y la piel en general. ¿Listo? Entonces, todo lo que es el tejido tegumentario, que es el tejido más grande del cuerpo, el órgano más grande del cuerpo, que son el tejido como tal, la piel, pues va a tener especial exposición dentro de la radiación. Tener presente, ¿ya? Que los efectos de la radiación durante el embarazo, entonces puede causar enfermedades como los 11A a futuro, eh,
consecuencias visuales, leucemias, deformidades y retraso mental. Entonces, por ende, este es el especial cuidado que se tiene que brindar al personal de mamitas en estado de gestación, debido a que el estar expuestas de forma innecesaria va a causar una serie de cambios negativos en enfermedades a mediano y largo plazo para el paciente. ¿Listo? No solamente entonces para el paciente, sino para el feto y el niño en forma general. ¿Vale? Nuevamente agradecerles por su participación en la noche de hoy, darles a conocer que el material será enviado a través de los diferentes medios de comunicación donde se pudo realizar una conversación con ustedes. Entonces se va a enviar todo lo que es el material de apoyo e igualmente las diapositivas y las certificaciones, ¿vale? Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo en la noche de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Bien, perfecto. Bueno, nuevamente les agradezco por su tiempo el día de hoy. No me queda más que desearles buen viento, buen mar. Les pido de ustedes desde su país hermano, desde Colombia, deseándoles una excelente noche. Muchas gracias y feliz noche.